y catabolismo, fuentes energéticas. Espero que hayan leído el libro del doctor Antonio Blanco, o si no, cualquier libro de bioquímica, está este tema de metabolismo, anabolismo y catabolismo. Pero antes quería mostrarles no pude enviarlo por vía, ¿cómo se dice? Por el enlace Drive, ¿no? El programa de química, y quería un poco compartir ese tema. No sé si ustedes ya lo tienen, ese programa, aunque ya creo que ya, como es la última semana, creo que ya es tarde, pero ya, ni modo, yo se les voy a presentar. ¿Pueden apreciar en la pantalla o no? Sí, Lisa. Ya, Sí, se ve, Lisa. entonces no pude, digamos, no pueden sacarle captura o no sé, pero esta semana estamos concluyendo ya el programa de química y bueno, el contenido, digamos, ¿no? Para algunos, digamos, ustedes algunos me preguntaron el contenido de la materia de química. Entonces, estaba estructurado por 7 unidades. Unidad 1, que era la estructura de la materia, estructura atómica y molecular. Todos estos subtemas hemos avanzado en esa unidad. En la unidad 2, transformaciones físicas, procesos de fusión, vaporización, eso de los estados de la materia, hemos avanzado. La unidad 3, hemos avanzado en las transformaciones químicas, ¿no? Reacciones redox, ¿no? Ejercicios, ¿no? En el 3 había muchos ejercicios que realizar. También en la unidad 2, acerca de la ley de los gases ideales, ¿no? Entonces, en unidad 3 era más ejercicios, ¿no? Y en la unidad 4, avanzamos la química de los compuestos del carbono, hidrocarburos, estructura, clasificación, todos los hidrocarburos, ¿no? Lo que es programa de secundaria, en sí, química del carbono, ¿no? Y la anterior semana hemos avanzado macromoléculas, que era una biomolécula, que son las macromoléculas, ¿no? Y este es el temario de macromoléculas, ¿ya? El tema número 6 era soluciones. Entonces avanzamos soluciones acuosas, hidratación, unidades, ácidos, bases, sales, ecuaciones de ionización, neutralización, los cálculos, ¿no? Hicimos pH de electrolitos fuertes y débiles, pero el pH de ácidos y bases débiles no hicimos. Entonces avanzamos equilibrio químico de pH, ¿no? Y sistemas coloidales, hablamos de las soluciones verdaderas, las soluciones coloidales, ¿no? Entonces son esos diferentes tipos de soluciones que avanzamos. Y las diferencias. Ahora, en el tema número 7 es las fuentes energéticas. Fuentes energéticas. Entonces hablamos de energía, ¿no? Nuestro cuerpo necesita energía. Y en este tema, el número 7, es el último tema, donde aparte tiene estos subtemas, que es espontaneidad, reversibilidad de las reacciones químicas, pero de las químicas biológicas, ¿no? Nuestro organismo. Hablan de termodinámica, termoquímica, segundo principio de termodinámica, y los procesos metabólicos de los carbohidratos y lípidos y proteínas, ¿no? O sea, ¿qué está diciendo? Que vamos a avanzar los procesos de las macromoléculas, carbohidratos, lípidos y proteínas. Entonces, estamos avanzando, o sea, a nivel de biología, nivel de ciencia de la salud, estamos avanzando lo que es la generación de energía, ¿no? Ya, eso era que quería compartir, ¿no? Y ya les había dicho que tenemos una bibliografía aprobada, que era Biología Celular y Molecular, Conceptos y Experimentos, el Química, Manual Esencial de Mario Álvarez, Editorial Santillana, es el libro, que estábamos en los primeros temas.
Química 1, Estructura de la Materia, Transformaciones Químicas, Editorial Santillana, y Biología y Edición 2008, de Editorial Saint-Jayer Leonor Oñate Ocaña. Esa es la bibliografía aprobada para el CUP. Entonces, es lo que quería compartirles, digo, ¿no? Son las 7 unidades aprobadas por el CUP, ¿no? Y entonces ya en esta semana ya les van a decir la fecha del examen. No sé si les han dicho en otros grupos, pero con respecto a química, se acabó ya, digamos, el temario de las unidades, digamos, ¿no? No sé si este, este es el último tema, y estaba elaborando yo un resumen acerca de acerca de la materia acerca del tema de macromoléculas, ¿no? Un pantallazo, digamos, cómo ustedes pueden estudiar un mapa conceptual de macromoléculas. Pero no, ya lo he terminado, me falta pasarlo a computadora. Y luego voy a hacer el tema 6, que es el tema de soluciones, que es el tema que las diapositivas son mías, entonces yo las elaboré, entonces me es más fácil realizar, digamos, ese tema, ese resumen, y también lo voy a hacer y lo voy a pasar por enlace Drive. Espero concluir hasta el día viernes ese resumen, por lo menos para que ustedes puedan estudiar de esa manera, digamos, ¿no? Lo más importante acerca del tema macromoléculas y soluciones. Pensaba abarcar este tema de metabolismo, pero como ustedes están viendo que hay mayor cantidad de esquemas, entonces no hay necesidad de que yo les haga un mapa conceptual, digamos, o un resumen de ese tema, ¿no? Eh, le, ¿Qué tienen que estudiar para este tema, que es el tema 7? Tienen que estudiar el libro del doctor Antonio Blanco. Y si no entienden del doctor Antonio Blanco, pueden buscar ese tema en el libro de bioquímica, ¿ya? Y está como oxidaciones biológicas. Y pueden encontrar también, creo, en fisiología, no lo he buscado en fisiología de Guyton. Fisiología, sí, en el libro de fisiología también van a encontrar, pero los primeros diapositivas, ya lo demás ya van a encontrar, sí, lo que es el catabolismo y anabolismo, ya sea de las macromoléculas, eso sí o sí es en un libro de bioquímica, como el libro de bioquímica de Antonio Blanco. ¿Ya? Repasen, estudien, estas diapositivas están de una manera sencilla, ¿no? Para el entendimiento, aparte ustedes están llevando biología, lo que es anatomía, entonces no les es complicado en la parte de biología, pero necesitan ustedes estudiar lo que es el metabolismo de las macromoléculas. O sea, nosotros hemos llevado macromoléculas, cómo están constituidas, qué función tienen, todo. Pero tenemos que ahora estudiar el metabolismo, digamos, ¿no? Anabolismo, catabolismo de la macromolécula. Entonces, eso vamos a ir abordando hasta el día viernes, ¿no? Que sería la conclusión del tema 7. Ahora vamos, ¿en qué diapositiva hemos quedado? Alguien que pueda... Metabolismo. Metabolismo. Entonces ya hemos avanzado lo que era el intestino delgado, ¿no? La absorción de los nutrientes se da en el intestino delgado, cómo está conformado el intestino delgado histológicamente, también hemos avanzado, y nos toca avanzar metabolismo. Vamos a ir recordando un poco de lo que era metabolismo. Entonces, metabolismo incluye dos procesos, catabolismo y anabolismo, ¿no? ¿Qué es catabolismo? Catabolismo es la degradación de sustancias complejas a sustancias simples, o sea que yo voy a partir de una molécula que sea la proteína a transformar
un aminoácido, que es la molécula más sencilla. Eso es catabolismo, degradación de sustancias complejas a sustancias simples. ¿Y para qué? Para que nuestro organismo pueda absorber, pueda obtener los nutrientes necesarios, ¿no? Esa es la función del catabolismo, ¿no? Formar, degradar, destruir sustancias complejas a sustancias más simples. Eso es catabolismo. Y anabolismo es la formación de sustancias complejas a partir de sustancias simples. Es lo contrario. O sea, yo voy a formar sustancias complejas a partir de sustancias simples. O sea, para formar yo un aminoácido, tengo aminoácido y voy a formar una sustancia compleja, que es la proteína. Entonces, anabolismo es proceso de síntesis, formación, ¿no? Y catabolismo es destrucción. Ustedes me pueden mencionar otro proceso, digamos, de macromoléculas de complejo a de sustancia compleja a sencilla. Sí, ejemplo, ejemplo de sustancia compleja a sustancia sencilla. Ya. Otro ejemplo sería La ATP. Glucosa. glucógeno a glucosa. Porque, ¿qué es el glucógeno? El glucógeno son varias moléculas de glucosa, así agrupadas. Y la molécula más sencilla es una glucosa, un compuesto de 6 átomos de carbono, ¿no? Eso es catabolismo. Anabolismo, entonces sería glucosa y vamos a formar glucógeno. ¿Qué les dije que es el glucógeno? ¿Quién me responde qué es el glucógeno? Una proteína. Un glúcido. Es un glúcido, es un hidrato de carbono, es un carbohidrato. Ya. Y yo lo que quiero que entiendan es que no quiero que se sorprendan ustedes en el examen y digan, la licenciada no nos enseñó. O bueno, quiero que entiendan ustedes de esta manera. Así tienen que estudiar. Que el glucógeno es varias moléculas de glucosa, ¿no? La glucosa es la sustancia simple. ¿Ya? Entonces, en nuestro, si ustedes, yo les hice ese ejemplo, si Ana, el día de ayer consumió, digamos, papa frita, que son carbohidratos. Entonces, si Ana consumió bastante carbohidrato, entonces lo que hace el organismo asimila lo que es el carbohidrato, que es la glucosa, y lo reserva en nuestro organismo en forma de glucógeno. En las personas o en los animales se reserva la glucosa en forma de glucógeno. O sea, si les preguntan, la glucosa, ¿en qué forma se reserva en el organismo? O sea, ¿cuál es la sustancia o cuál es el compuesto que nuestro organismo reserva glucosa? Es el glucógeno. Glucógeno. O sea, nuestro organismo reserva glucógeno. O sea, glucógeno son varias moléculas de glucosa. Pero si el organismo necesita glucosa, lo que hace es una glucogenólisis. O sea, que rompe las moléculas de glucógeno. ¿Para qué? Para obtener glucosa que, que necesita el cuerpo humano. Entonces, el glucógeno es una reserva energética en nuestro organismo. Entonces, eso, así tienen que entender. Y en los vegetales, si les preguntan la glucosa, ¿en qué forma se reserva? ¿Quién me responde? Eso hemos avanzado en los carbohidratos, en los hidratos de carbono, azúcares, glúcidos también se llaman. Almidón.
en forma de almidón. La glucosa en los vegetales se reserva en forma de almidón. En los animales y en las personas se reserva en forma de glucógeno. Bueno, en mis exámenes siempre había esa pregunta. Entonces, es bueno, digamos, entender ese concepto de reserva energética de glúcidos o carbohidratos en nuestro organismo. Así tienen que estudiar ustedes. Y ese resumen, en mi resumen didáctico que yo tengo, sí tengo esa parte para explicarles, pero no he podido, no tuve tiempo para transcribir, entonces, para pasarlo a la computadora. Pero se lo voy a pasar estos días, voy a acabar, sí. Voy a solamente transcribir porque ya tengo ya mi esquema, resumen. Entonces, de esa manera ustedes tienen que estudiar y ya aprender a diferenciar cuándo es proteína, cuándo es glucosa, cuándo es lípido, ¿no? Ya. Vamos a continuar. Anabolismo. Entonces, anabolismo es un proceso metabólico que construye las moléculas que el cuerpo necesita. Esa es la definición. Anabolismo. Anabolismo es formación, ¿no? Síntesis, ¿no? Catabolismo. O sea, es formación de... A ver, ¿quién me responde qué es anabolismo? Hace rato avanzamos ese concepto. En sus propias palabras. Formación de sustancia compleja. ¿Sí? En sustancias. Simple. A partir de sustancias simples. A partir de sustancias simples. O sea, anabolismo es síntesis de sustancias complejas, moléculas grandes de alto peso molecular, a partir de sustancias pequeñas, sustancias simples. Eso es anabolismo. Ahora, el catabolismo es diferente. Es un proceso metabólico que destruye, que descompone las moléculas complejas, las moléculas grandes, sustancias complejas, en moléculas más pequeñas. Entonces esa es la diferencia, ¿no? Es lo inverso de anabolismo. ¿Ya? En el anabolismo requiere energía, en el catabolismo se libera energía. En el anabolismo estamos formando estrógeno, testosterona, insulina y hormona del crecimiento. En el catabolismo, adrenalina, cortisol, glucagón y citoquina. Los ejercicios anabólicos, que a menudo son de naturaleza anaeróbica, generalmente desarrollan masa muscular. O sea, ¿qué nos dice? Que en condiciones anaerobias, que son sin oxígeno, generalmente siempre se va a desarrollar en la masa muscular. O sea, los ejercicios, o sea, estos procesos anabólicos se desarrollan en condiciones anaeróbicas, sin oxígeno, y siempre se van a desarrollar en la masa muscular. Los ejercicios catabólicos son generalmente aeróbicos, en condiciones aerobias, con presencia de oxígeno, y son buenos para quemar grasa y calorías. O sea, las personas que hacen ejercicio van a quemar grasas y calorías, ¿no? Entonces, esto es sin oxígeno y esto es con oxígeno. Otro ejemplo, los aminoácidos se convierten en proteína, la glucosa se convierte en glucógeno, reserva energética de la glucosa en personas, en animales. La glucosa se convierte en glucógeno. Los ácidos grasos se convierten en triglicéridos. Las proteínas se convierten en aminoácidos. Las proteínas son sustancias complejas y los aminoácidos es la sustancia simple. Las proteínas se convierten en glucosa, ¿no? El glucógeno se convierte en glucosa. Las proteínas son de alto peso molecular, moléculas complejas, son macromoléculas y se van a convertir en glucosa, que es unidad
simple. El glucógeno, que es la reserva de la glucosa en nuestro organismo, se convierte en glucosa, o sea, moléculas complejas, moléculas simples. Los triglicéridos se convierten en ácido graso, ¿no? Triglicérido es la molécula compleja y se va a convertir en un ácido graso, que es una sustancia simple. Ya, ¿no? Hemos recordado un poco qué es anabolismo y catabolismo. Metabolismo. Y entonces, moléculas orgánicas. ¿Quiénes son moléculas orgánicas? Compuestos químicos orgánicos formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. ¿Quiénes son? Son las macromoléculas: glúcidos, proteínas, grasa, ácido nucleico. Estas macromoléculas, no todos los hidratos de carbono, proteínas, van a sufrir un proceso llamado metabolismo, ¿no? Y puede ser una degradación, destrucción, catabolismo y anabolismo, ¿no? Entonces, el metabolismo está constituido de dos procesos que son catabolismo y anabolismo. Catabolismo es la destrucción, la desorganización. Anabolismo es formación, síntesis. Y estos procesos de catabolismo, ¿no? Existen catabolismo, glucólisis. ¿Qué es glucólisis? Lisis es destrucción de la glucosa. Lisis, romper enlaces de glucosa. Glucólisis, ¿no? Esto ocurre en los hidratos de carbono, en los carbohidratos, en los glúcidos. Entonces, el mecanismo de catabolismo de los glúcidos se llama glucólisis. Ahora, beta oxidación de los ácidos grasos es otro ejemplo de catabolismo, ¿no? La beta oxidación. ¿De quiénes? De las grasas. Catabolismo de las proteínas. Fosforilación oxidativa. Lo que pasa es que de estos procesos, ¿no?, se obtiene lo que es la glucosa 6-fosfato, ¿no? Y luego se transforma a través del ciclo de Krebs, acetilcoenzima A, y es una cadena, ¿no?, de ciclo, tanto de ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa, ¿ya? Entonces, ¿qué tienen que ustedes entender? Que catabolismo, ejemplo de catabolismo, son los procesos de glucólisis, beta-oxidación, catabolismo de proteínas, fosforilación oxidativa y el famoso ciclo de Krebs. Este ciclo de Krebs es una cadena para obtener ATP, ¿ya? Entonces, el ciclo de Krebs, a través del ciclo de Krebs, nosotros obtenemos ATP, y el ATP es el adenosintrifosfato. Este adenosintrifosfato es para nosotros para obtener energía. ¿Cómo obtenemos? A través del ATP. Entonces, este ciclo de Krebs, ¿no?, todos los de al área de la salud van a memorizar este ciclo de Krebs, porque tiene varios compuestos, ¿no? Y van a hacer un cálculo de la formación de ATP, ¿no? Todos los estudiantes del área de salud llevamos el ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa también. Entonces, en este curso que es el CUP, que es para que ustedes ingresen a la carrera, no vamos yo no les voy a pedir que memoricen todos los procesos del ciclo de Krebs, o sea, qué compuestos intervienen en el ciclo de Krebs, pero ¿qué tienen que entender ustedes? Que a partir del ciclo de Krebs nosotros vamos a tener
ATP. Y el ATP es energía. ¿Y la energía para qué sirve? Para los procesos metabólicos, ¿no? Procesos de, ¿no? Eso tienen que entender. Que vamos a obtener a partir del ciclo de Krebs los ATP. ¿Y qué es el ATP? Es energía, ¿no? Ahora, síntesis, proceso de anabolismo. ¿Cuáles serán? Ejemplos, quimiosíntesis y fotosíntesis. Fase oscura y fase luminosa. ¿Dónde se realiza la fotosíntesis? ¿Quién me responde? Fotosíntesis, ¿dónde se realiza? ¿En las plantas? En las plantas, en los vegetales, ¿no? Entonces, este proceso de fotosíntesis, ¿no? Ya habíamos llevado un poquito el día de ayer, pero no vamos ya a avanzar más ese proceso, ¿no? También es un ejemplo de anabolismo. Entonces, si les preguntan, glucólisis es un proceso de catabolismo o anabolismo, o si no, les van a ejemplo de catabolismo, y entonces le van a mencionar diferentes alternativas y ustedes tienen que saber diferenciar cuál es catabolismo y cuál es anabolismo, ¿no? Entonces, esos son los ejemplos. Y metabolismo, síntesis, ¿no? Necesitan energía para la síntesis. O sea, para la síntesis, para el proceso de anabolismo, necesitamos lógicamente energía, ¿no? Para el catabolismo se libera energía. O sea, si yo voy a voy a sintetizar, voy a formar, ¿no? Voy a necesitar energía. Y para el catabolismo, entonces, esos son los ejemplos. Ahora, el día de ayer, bueno, no sé si fue de este grupo, de otro grupo, me preguntaba, o no sé si son ustedes, ¿qué son las coenzimas? Y yo les dije que iba a hacer unas diapositivas con las coenzimas y me parece importante que ustedes entiendan qué es una enzima y cuáles son los componentes de una enzima. Porque para estos procesos metabólicos, ¿no? Se utiliza bastante las coenzimas, ¿no? Y uno tiene que, para poder interpretar las coenzimas, necesito saber qué es una coenzima. Generalmente yo entendía, ¿no? Cuando me hablan, ¿qué es coenzima? Para mí es un cofactor, digamos, ¿no? Entonces, vamos a abordar el tema de enzimas que en sus diapositivas que yo les he enviado no están, ¿no? Y entonces yo me puse desarrollar el concepto, la función, las clasificaciones, los componentes de una enzima, ¿no? Eso es importante para ustedes que comprendan lo que es, digamos, ¿no? Metabolismo, anabolismo, catabolismo. Es importante. ¿Qué son? Yo siempre les he preguntado, las enzimas, ¿a qué tipo de macromoléculas corresponden? Y es una estructura proteica de tipo secundaria. Siempre les dije que la enzima es una proteína. ¿Ya? Es una proteína. Vamos a hallar el concepto. Enzimas son compuestos químicos orgánicos endógenos de naturaleza proteica. O sea, son proteínas que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. ¿Cuál es la función? ¿Por qué estudiamos las enzimas? Las enzimas son biocatalizadores, o sea, se denominan biocatalizadores. ¿Por qué? Porque aceleran la velocidad de las reacciones químicas a través de la disminución de la energía de la activación de los reactivos de una reacción. ¿Qué quiere decir? Las enzimas en sí, digamos, ¿no? Las enzimas no modifican las reacciones químicas, solamente ellas aceleran
la velocidad de la reacción química. O sea, para la formación de productos, ellas aceleran, no son biocatalizadores. Ellos no modifican la reacción química. Ellos solamente, su función de las enzimas es acelerar la velocidad de las reacciones químicas, ¿no? ¿A través de qué? De la disminución de la energía de activación de una reacción. Para que mi enzima trabaje, o sea, ¿qué factores afectan a las enzimas? Los factores que afectan a las enzimas son tanto la temperatura y el pH. O sea, una enzima requiere una temperatura y un pH determinado. Si yo, ejemplo, una enzima requiere una temperatura de 36.5 grados centígrados y un pH de 2. Entonces, si no les dan esas condiciones a las enzimas, no va a realizarse la reacción, las enzimas no van a aumentar la velocidad de la reacción. O sea, factores que afectan a las enzimas para que puedan realizar su función son la temperatura y el pH. Ese es es la otra cosa que tienen que ustedes entender, ¿no? ¿Qué factores afectan a las enzimas? ¿Ya? ¿Y cómo se clasifican? Se clasifican en 6 grupos. ¿Ya? Siempre yo les dije, las enzimas tienen terminación en asa, asa, asa y asa. ¿Y cómo se clasifican? Son oxirreductasa, transferasa, hidrolasa, liasa, isomerasa y ligasa. Esos son los 6. Los 6 grupos según la unión de bioquímicos. Lo clasifican las enzimas en estos 6 grupos. Lo que ustedes están viendo con asterisco, que son las hidrolasa y la liasa, es que necesitan una coenzima. Estas hidrolasa y liasa necesitan una enzima. También mencionan las metaloenzimas. Estas enzimas requieren como cofactor un componente inorgánico, que son hierro, son el cobre, zinc, molibdeno y magnesio. Ahora, a lo que quiero yo llegar es que ustedes me comprendan en esta clase que cuáles son los componentes de una enzima. Una enzima está formado por una fracción proteica. Fracción proteica se llama apoenzima. Y que con la coenzima es la fracción no proteica compuesta por vitaminas del complejo B. O sea, una enzima está formado por una apoenzima, que es una estructura proteica, y una coenzima. Esa es la composición de una enzima. Ahora vamos a estudiar qué son las coenzimas, que eso es importante en estos temas. Ya me habían preguntado en otro grupo qué es las coenzimas. Por eso es que yo estoy desarrollando este tema, que es importante, para que ustedes puedan entender el transporte de electrones y ganancias de hidrógeno. Coenzima es la fracción no proteica de una enzima y es la encargada de transportar electrones de aquellos procesos o reacciones que los originan en reacciones de oxidación hasta la síntesis de ATP, que son fosforilación oxidativa, fosforilación a nivel del sustrato, proceso de síntesis de hormonas. ¿Y cuáles son ejemplos de coenzima? Ejemplos de coenzima, tenemos coenzima Q10, coenzima A, coenzima NAT, coenzima NADP y la coenzima FAT. Esos son ejemplos de coenzima. Entonces ya, una enzima está formado por una apoenzima.
y coenzima. ¿Qué es coenzima? Es una fracción no proteica de una enzima. ¿Qué hace la coenzima? Transporta electrones. ¿En qué reacciones? De oxidación, en la síntesis de ATP. ¿Qué es el ATP? Es adenosín trifosfato. ¿En qué procesos hay la síntesis de ATP? En fosforilación oxidativa, fosforilación a nivel de sustrato y procesos de síntesis de hormonas. En esos procesos se va a sintetizar el ATP. Entonces, tienen que entender para los siguientes subtemas que vamos a desarrollar, ¿no? Concepto de coenzima. ¿Se acuerdan que hemos llevado los nucleótidos, hemos llevado los ácidos nucleicos? Entonces, esta estructura es la molécula de ATP. ¿Qué es el ATP? ¿Alguien sabe qué es el ATP? Adenosín trifosfato. Adenosín trifosfato. Energía. Adenosín trifosfato y reserva de la energía. Sí. Correcto. Ya, entonces, la molécula de adenosín trifosfato está formada por una adenina, que es una base nitrogenada, que se une a una ribosa, que es una pentosa, es un azúcar, y esto es un nucleócido, ¿no? Y este nucleócido está unido aparte a 3 grupos fosfato, 3 fosfatos. Entonces esta es la molécula de ATP. Una adenosina, adenina. Entonces la unión de adenosina, que es base nitrogenada, más el azúcar, que es ribosa, más 3 fosfato, es ATP. Adenosín trifosfato. Y han escuchado del ADP, que es el adenosín difosfato. Hay una ruptura del enlace donde va a liberar a un fosfato. Para ello, para liberar este fosfato, ¿no? Un rompimiento de enlace, lo libera el grupo fosfato, un grupo, necesita energía. Para esa ruptura de enlace necesita 8000 kilocalorías de energía para la ruptura de enlace. Y va a quedar el fósforo libre y va a formar el ADP. O sea, el rompimiento de este enlace nos va a formar ADP más fósforo libre. Para ese rompimiento del enlace se necesita energía. ¿Cuánta energía? 8000 kilocalorías de energía. Y obtenemos el ADP y el fósforo libre. El ATP aporta la energía necesaria para que se lleven a cabo todas las reacciones químicas del organismo. El ATP se encuentra, ¿en dónde encontramos ATP? El ATP se encuentra en las mitocondrias, en las crestas mitocondriales, ¿no? El ATP se forma a través de la fosforilación oxidativa de ADP más P. O sea, también para formar yo ATP, necesito ADP más fósforo y voy a formar ATP. ¿A través de qué proceso? Fosforilación oxidativa. Eso es lo que me explica. Es que este es un proceso reversible. Puede ir en este sentido y puede también ir en el otro sentido. Ahora, una pregunta. En el proceso de la producción de ATP, ¿se libera energía o se utiliza energía? ¿Quién me responde?
¿Alguien que quiera participar? ¿Se utiliza? Se utiliza Se energía. utiliza para formar. Para el rompimiento del enlace, sí se utiliza para formar. Se utiliza. Ya, ahora otra pregunta. El ADP, ¿está oxidado o reducido? Reducido. Reducido. Oxidado. El ADP es la forma oxidada y ATP es la forma reducida. ¿Por qué, Lisa? Es la forma reducida. Es un proceso de... Porque hay un intercambio de electrones y hidrógeno en la producción de energía. Eso es. ¿No? Es que ustedes ahorita no están viendo el proceso químico donde hay los electrones y los hidrógenos, ¿no? Eso sí me faltó. Hidrólisis. Sí, eso falta todavía acá. ¿Cuántos electrones gana? ¿Cuántos hidrógenos? Ya, pero en el otro proceso les voy a explicar. Ya, en sí, digamos, el ATP, o sea, lo que tienen que entender que el ATP es una reserva de energía, aporta energía para que se desarrollen las reacciones químicas. El ATP se encuentra en las mitocondrias, en las crestas mitocondriales. El ATP se forma a través de ¿qué proceso? Para formar yo ATP necesito ADP más P y este proceso se llamaría fosforilación oxidativa. Fosforilación oxidativa vamos a avanzar en otro más adelante y vamos a entender, digamos, eso de la ganancia de electrones e hidrógeno. ¿Ya? Entonces, lo que sí quiero que entiendan que para formar, digamos, ¿no? Para la ruptura de enlace necesitamos de 8000 kilocalorías de energía, que está formado por una base nitrogenada, un azúcar, 3 grupos de fosfato. Esto es ATP. ADP, que es adenosín difosfato, que el nucleósido está unido a dos fosfatos y deja un fósforo libre, ¿no? Entonces, eso. Ahora, hay otro coenzima. Entonces es la coenzima ATP. Coenzima ATP. No sé si ustedes ya han leído las diapositivas. ¿Han leído sus diapositivas o no? Yo soy Luisa. Ya, entonces han encontrado las coenzimas, pero no le han entendido qué son las coenzimas, ¿no? Entonces, es por eso que yo abordé este tema de enzimas, digamos, ¿no? Para que ustedes puedan entender estos procesos, digamos, que ocurren, ¿no? ¿Para qué nosotros utilizamos las coenzimas? ¿Ya? Aquí no se ve bien la diapositiva, pero es que traté de sacar del internet para que ustedes entiendan, ¿no? Resulta que esta es la fórmula estructural del NAT. NAT con un signo con carga positiva se reduce a NAT, NADH. ¿Y qué es el NAT? Nicotín, adenín, dinucleótido. O si no, nicotinamida, adenina, dinucleótido. Entonces, ¿cuál es la función del NAT? ¿Para qué estudiamos el NAT? ¿Para qué? ¿En qué procesos está el NAT? Está en los procesos de reducción. ¿Ya? ¿Qué proceso? ¿Qué de reacciones? De reducción y oxidación. Reducción y oxidación.
Es un proceso reversible. Ya. Es el intercambio de electrones y protones y la producción de energía a todas las células. O sea que también produce energía en toda la célula. ¿Y cuál es la función de este NAT? Es el intercambio de electrones y protones. O sea, NAT más un protón más 2 electrones nos da NADH, ¿no? Y esto es un proceso, si va en este sentido, es reducción. Y si va al otro, en el otro sentido, es oxidación. Aparte tienen que ustedes memorizar, digamos, ¿no? Tratar de captar cuando se lleve lo que es el ciclo de Krebs. No lo vamos a avanzar detalladamente el ciclo de Krebs, pero ¿qué tienen que entender ustedes? Por cada 2 electrones, porque del NAT a NADH, ¿cuántos electrones están pasando? 2 electrones, ¿no? Con hidrógeno. Por cada 2 electrones que pasan del NADH al oxígeno, se forman 3 moléculas de ATP. O sea, por cada molécula de nicotín, adenín, dinucleótido, H, cuando esto van a pasar sus electrones al oxígeno, van a formar 3 moléculas de ATP. 3 moléculas de ATP. Eso es para cuando hacen sus cálculos de ATP. O sea, tienen que entender por cada molécula de NADH, va a pasar sus electrones, 2 electrones, al oxígeno y van a formar 3 moléculas de ATP. ¿Para qué hacemos cálculos nosotros en el ciclo de Krebs? Claro que lo que yo quiero, lo único que entiendan, digamos, en esta diapositiva, es que el NAT, la función principal del NAT, ¿por qué vamos a llevar el NAT en los procesos metabólicos? Es que es el intercambio de electrones y protones y la producción de energía en todas las células. Entonces, por cada NAT van a ceder 2 electrones al oxígeno y van a formar 3 moléculas de ATP. El NAT está interviniendo en el ciclo de Krebs para hacer el conteo y el cálculo de cuántos ATP se forman en el ciclo de Krebs. Se tiene que entender que por cada molécula de NAT que pasa al oxígeno se forman 3 moléculas de ATP. ¿Y qué es el NAT? Es nicotín, adenín, dinucleótido. Eso es su nombre. Por si me preguntan qué es el NAT, es nicotín, adenín, dinucleótido. Que si va en este sentido es reducción. Y si NADH pasa en este sentido es oxidación. Ya. Esta es la molécula. FAT es otro. ¿Qué es FAT ahora? Si yo les pregunto, ¿FAT es una enzima, una coenzima, es una proteína? ¿Qué es FAT? Quiero saber si ustedes me comprendieron qué es el FAT. ¿Qué es? Si yo les digo, el FAT es una coenzima, es una enzima, es una proteína, es un hidrato de carbono, es un lípido, ¿qué es el FAT? Es coenzima. ¿Y qué es la coenzima? Es la fracción no proteica de una enzima. Eso es coenzima. Es fracción no proteica de una enzima. Eso. Y ejemplo, aquí tenemos el FAT. ¿Qué es el FAT? Es flavín, adenín, dinucleótido. O nucleótido de flavina y adenina. Entonces, flavín, adenín, dinucleótido. Y esto es flavín, adenín, dinucleótido.
FAT-H. Entonces, eso es FAT. Ya. Esta coenzima interviene como dador o aceptor de electrones y protones. Cuando interviene como dador o aceptor de electrones, tiene un poder reductor. Su estado oxidado, FAT, se reduce a FAT-H, acepta 2 hidrógenos y 2 electrones. Esta forma de esta molécula de FAT, que es una coenzima, esta es la forma oxidada, está oxidado. Y la forma reducida es FAT-H2. Ganó FAT, está oxidado. Si ustedes aprecian, el nitrógeno no tiene hidrógeno en el FAT, en el oxidado. Pero en el FAT-H2, que es es reducido, tiene 2 hidrógenos. Ganó 2 hidrógenos. Gana 2 hidrógenos y gana 2 electrones. Entonces, esta es la FAT-H2. FAT-H2 es la molécula reducida. Cuando FAT gana 2 electrones más 2 hidrógenos o 2 protones, es FAT-H2 y esta es la fórmula reducida. En el examen no se les va a preguntar, escriban la fórmula de FAT, ni tampoco FAT-H2. Lo que ustedes tienen que entender es que cuando se oxida, cuando este FAT se reduce, gana 2 protones y 2 electrones. Eso tienen que entender en su memoria a largo plazo, en su cabecita. Tienen que entender que cuando el FAT gana 2 electrones y 2 protones, se llama FAT-H2. Y esto es la forma reducida. No, eso es lo que tienen que entender. ¿Qué más pueden entender? ¿Qué más tienen que entender? ¿Qué tienen que aprender en esta diapositiva? Que el FAT es una coenzima que por cada 2 electrones, o sea, que cada 2 electrones que pasan, o sea, como ya ganó este FAT-H2, 2 electrones y 2 protones, estos 2 electrones se van a unir al oxígeno y van a formar 2 moléculas de ATP. 2 moléculas de ATP. Entonces, eso es lo que tienen que entender. O sea, yo tengo que entender que si pasa FAT a FAT-H, ¿no? Van a ganar 2 electrones y 2 protones. Estos 2 electrones que gana este FAT-H2 se los va a entregar al oxígeno. Cuestión que con el oxígeno, cuando se une FAT-H2 al oxígeno, van a formar 2 ATP. ¿Para qué ustedes tienen que, bueno, no es necesario que ustedes entiendan eso de los 2 ATP, porque no vamos a hacer cálculos de ATP en los ciclos de Krebs, fosforilación oxidativa, no lo vamos a hacer. Eso van a pasar ustedes mucho después en el tercer año de bioquímica, van a hacer sus cálculos de ATP, cuántas moléculas de ATP forman en el ciclo de Krebs, cuántas ATP forman en el ciclo de fosforilación oxidativa. Lo que único que ustedes van a entender en este curso es que FAT, cuando pasa a FAT-H2, gana 2 electrones y 2 hidrógenos. Estos 2 electrones le van a ceder al oxígeno y forman 2 ATP. Nada más. ¿Cuántos ATP está en el ciclo de Krebs? No. Sí, conocimiento ya. En el ciclo de Krebs se forma 38 moléculas de ATP. Ya es un número, eso. Pero el proceso del ciclo de Krebs, que son varios compuestos químicos, eso no lo van a llevar. Eso solamente ustedes vamos a nombrar, pero no
no van a llegar a memorizar los compuestos químicos que se intervienen en el ciclo de Krebs. ¿Qué tienen que venir. ya? ¿Me entienden, sí? ¿A dónde estoy? Que las Sí. coenzimas, ¿cuáles son? ¿Cuántas coenzimas estamos estudiando hasta ahora? Mencionen las coenzimas. Ejemplo de coenzima. FAT. Otro, Nat. NAT. Y otro, ATP. ATP igual es una coenzima. Ya, entonces, ¿Y hemos el ADP estudiado, llegaría a ser una coenzima? el ADP es una coenzima. El ATP, o sea, ATP o ADP son coenzimas, solamente que uno es oxidado y el otro es reducido. En cada proceso hay lo que es la oxidación y la reducción. Todos ellos son coenzimas de ATP, coenzimas de ADP y FAT. Las tres coenzimas yo las he avanzado. ¿Por qué? Porque me parece que yo les hable de los procesos del ciclo de Krebs y le diga, catabolismo, se forma ADP más P, ATP. ¿Pero qué es el ATP? ¿Qué es el NAT? ¿Qué es el FAT? Entonces, no me parece justo, digamos, que yo avance y ustedes no sepan qué es una coenzima. ¿Qué es la coenzima? A ver si ustedes han entendido qué son las coenzimas. Es una unidad no proteica o algo. Es la Son fracción, fracciones no proteicas de una enzima. son fracciones no proteicas de una enzima, esos son coenzimas, que intervienen en los procesos de oxidación, fosforilación, en el ciclo de Krebs para la síntesis de ATP. ¿Qué es ATP? Es energía. Entonces, eso tienen que entender ustedes, que las coenzimas son tanto el NAT, el FAT y el ATP. Esos son coenzimas. Ya, y entonces vamos a avanzar. ¿Qué más vamos a avanzar? Ya estas diapositivas, por si acaso, ya están en los que ya les envié a ustedes. Entonces, aquí tienen lo que es el catabolismo. Ya hemos avanzado bastante catabolismo, ¿no? Ya. Entonces ya entienden que cuando es nutrientes, digamos, los nutrientes energéticos, como los carbohidratos, que son los glúcidos, también tiene otro sinónimo que es los azúcares, carbohidratos, las grasas, las proteínas, ¿no? Nos dan a través del proceso del catabolismo estos productos. No se aprecia bien la diapositiva, ¿no? Esto es dióxido de carbono, agua y amoníaco. O sea, el catabolismo de estos nutrientes energéticos nos dan estos productos que son dióxido de carbono, agua y amoníaco, ¿no? Para que realice este proceso de catabolismo necesitan de energía química. ¿Y quiénes nos dan esa energía química? Nos dan las coenzimas, que ya avanzamos en las anteriores diapositivas. ¿Qué es el ADP? Difosfato. Difosfato. Ya. Adenosín difosfato más una molécula de fosfato van a formar ATP. ¿A través de qué proceso? Que es fosforilación a nivel de sustrato, ¿no? O sea que yo para sintetizar ATP, ¿qué es el ATP? Es energía química. Es energía química el ATP. Ahora, si yo quiero reducir lo que es el NAT, ¿qué es el NAT? Es una coenzima. ¿Qué se llama? Pero esa sigla, NAT.
Nicotín, adenín, dinucleótido. Es la coenzima nicotín, adenín, dinucleótido. Y va a pasar a NADH2. Este es un proceso de reducción. Reducción. Y la reducción del FAT, que es Disculpe, la... licenciada, ¿Sí? tengo una duda. En un libro dice que NAD es dinucleótido de nicotidamina. Sería lo mismo, ¿no? Es el otro sinónimo de cómo pueden ustedes definir cuál es el nombre del NAD. Y Está de correcto flavina igual. solo sería dinucleótido nucleótido de flavina. Nucleótido de flavina, sí. Gracias. Dinucleótido de flavina sería. ¿Por qué? Porque tiene dos nucleótidos, no el FAT. Sí. Entonces son sus otros nombres, otros, cómo pueden ustedes hablar, digamos, ¿no? De cuando ustedes mencionan FAT, el cómo ustedes pueden mencionar la estructura química, digamos, ¿no? Son sus otros nombres. Y entonces el FAT es flavin, adenina, dinucleótido, ¿no? Y va a pasar en una reacción de reducción, va a pasar a FATH2, ¿no? Y eso son energía química, ¿no? Entonces, para desarrollar que estos carbohidratos, estas grasas, proteínas, se formen a través de este proceso de catabolismo, los productos de dióxido de carbono, agua y amoníaco necesitan de energía. ¿Y cómo obtienen esa energía? A través de ADP, van a sintetizar ATP, del NAD, NADH2, FAT a FATH2. Entonces, esa es la forma como tienen que entender. ¿Y qué son estos? Son coenzimas. Coenzimas. ¿Qué son coenzimas? Que son fracción no proteica, ¿no? Fracción no proteica de la composición de una enzima. Estas son fracciones no proteicas. Ya, ahora, el anabolismo, que hemos dicho, que es la formación o síntesis síntesis de macromoléculas a partir de sustancias simples. ¿Cuáles son? Las biomoléculas son monosacáridos, aminoácidos, ácidos grasos, bases nitrogenadas. Esto también, para formar lo que es este proceso de anabolismo, para formar sustancias complejas, también van a necesitar energía, ¿no? A través del ATP, del NAD, ¿no? Entonces necesitan energía, ¿no? Para formar polisacáridos, lípidos, proteínas, necesitan energía, ¿no? Es lo que menciona en esta diapositiva. Entonces, por eso es importante conocer, digamos, ¿no? Y saber acerca de las coenzimas que intervienen en cada proceso, ya sea anabolismo, catabolismo. Esto también les está explicando lo mismo de la anterior diapositiva, ¿no? ¿Cuáles son los combustibles? Catabolismo estas son las moléculas reducidas, pasan un proceso catabólico, productos, moléculas oxidadas. Entonces, catabolismo, ¿cuáles son los combustibles? Son las macromoléculas, van a formar sustancias simples, ¿no? Entonces van a necesitar ADP más un fosfato y van a formar ATP. NAD más H, NADH. NADP más H, NADPH. FAT más H, FATH2. Esto es un proceso de fosforilación oxidativa, este es un proceso de reducción. Ya, ahora anabolismo. ¿Qué era anabolismo? La formación de sustancias complejas.
a partir de sustancias simples. Simples. Entonces estos son los precursores y van a formar un producto, ¿no? Los precursores, ¿quiénes son en anabolismo? Son proteínas, carbohidratos, ¿no? Entonces van a formar sustancias complejas a partir de sustancias simples. ¿Qué son las sustancias simples? Son los azúcares, las glucosas, los aminoácidos. Entonces van a formar sustancias complejas. Y estos precursores son moléculas oxidadas y van a formar un producto biosintético reducido, ¿no? A través de lo mismo también, transporte mecánico, transporte activo, amplificación de señales, ¿no? ATP, NAD, HFAT, ¿no? Entonces necesitan las coenzimas para transformar el proceso de formación de sustancias complejas a través de sustancias simples. Y aquí también redunda otra vez, digamos, ¿no? Para que ustedes no puedan olvidar, digamos, ¿no? ¿Qué es catabolismo? ¿Qué es anabolismo? Catabolismo son reacciones degradativas, como lo dice el nombre, catabolismo, cata, destrucción, ¿no? Catabolismo. Son reacciones de oxidación, dicen. O sea, el catabolismo interviene en reacciones de oxidación, mediante las cuales se oxidan en compuestos orgánicos más o menos reducidos, liberándose ¿qué? Electrones que son captadas por coenzimas oxidados que se reducen. O sea, ¿qué reacciones ocurren en el catabolismo? Reacciones de oxidación. También son reacciones exotérmicas o exergónicas en las que se libera la energía que se almacena en forma de ATP. O sea, ¿qué quiere decir? Son reacciones exotérmicas. ¿Por qué? Porque se libera energía y que esta energía se va a almacenar en forma de ATP, adenosín trifosfato. Son procesos convergentes mediante los cuales a partir de compuestos muy diferentes se obtienen siempre los mismos compuestos. O sea, son procesos que vamos a obtener dióxido de carbono, ácido pirúvico y etanol, ¿no? Ya, vamos a terminar con esto. En esta diapositiva vamos a quedar. Ya, entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que una molécula de glucosa, ¿qué es la molécula de glucosa? Es un hidrato de carbono. Ya, resulta que una glucosa va a sufrir una glucólisis. ¿Qué es la glucólisis? Es la lisis de la glucosa. Esta glucosa 6-fosfato, ¿no? Tiene 6 carbonos. Entonces va a transformarse. ¿Y en qué se va a transformar? En ácido pirúvico, ¿no? Para que ocurra la glucosa, van a utilizar lo que es el ATP y NAT, ¿no? Y este ácido pirúvico, que se va a formar a través de la glucosa, de la glucólisis, se va a transformar el ácido pirúvico en acetilcoenzima A, que esta acetilcoenzima A es un sustrato para el ciclo de Krebs a partir de esto. Y este es el ciclo de Krebs. En este ciclo de Krebs se van a formar el NAD y el FAT-H. Estos NAD-H, que son las coenzimas que ya hemos estudiado, van a intervenir en la cadena respiratoria, ¿no? NAD y FAT-H en la cadena respiratoria y van a formar ATP. Eso nos dice. El ciclo de Krebs interviene varias moléculas, que o sea, acetilcoenzima A
son varios compuestos que ustedes no es importante que, que aprendan, digamos, porque es complejo memorizar eso. En la materia de bioquímica, en medicina, sí van a memorizar ese ciclo de Krebs, ¿no? Entonces, en el ciclo de Krebs, este ciclo de Krebs nos aporta ¿qué coenzimas? ATP, FAT y NAT. El FAT y el NAT, aparte, participan de la cadena respiratoria y también nos van a formar ATP. En la glucólisis se ha formado también una NAT, y esta NAT aporta sus electrones en la cadena respiratoria y también va a formar ATP, que es el ATP, es reserva de energía. Entonces ya el día de mañana vamos a avanzar lo que es el ciclo de Krebs, ¿no? Lo que tienen que entender en este momento, en estas diapositivas y en esta clase, es que tenemos 3 tipos de coenzimas y que el ATP, que es el adenosintrifosfato, es la reserva de energía. Y la energía nosotros la necesitamos para diversos procesos químicos, metabólicos, ¿no? Entonces, es lo que tienen que entender, que tenemos estas coenzimas FAT y NAT que aportan cuando están en forma de NAT. ¿Cuántos electrones aportan? Aportan 2 electrones y 2 hidrógenos, ¿no? El FAT también aporta 2 electrones y hidrógeno. Y estos 2 electrones, ¿a quién se los entrega? Al oxígeno, ¿no? En la cadena respiratoria. Y van a formar ATP. Por cada NAT se va a formar, este NAT va a entregar sus electrones ¿a quién? Al oxígeno en la cadena respiratoria para formar ATP. El FAT lo mismo, entrega su oxígeno y nos da ATP. ¿Y qué es el ATP? Es energía, adenosintrifosfato. Entonces, aquí, el ciclo de Krebs también nos aporta ATP. El proceso de la glucólisis también nos aporta tanto ATP y el NAT. El NAT va y le entrega sus oxígenos, sus electrones al oxígeno en la cadena respiratoria y nos va a formar ATP. Entonces tenemos 3 procesos del cual nosotros obtenemos ATP. ATP a través de la glucólisis, ATP a través del ciclo de Krebs, nosotros obtenemos ATP, y a través de la cadena respiratoria, a través de las 2 coenzimas NAT y FAT, vamos a obtener ATP. Entonces, ¿qué tienen que ustedes entender? Que vamos a obtener ATP por los 3 ciclos: cadena respiratoria, ciclo de Krebs, glucólisis. Entonces, eso es lo que tienen que entender ustedes. ¿Y qué es catabolismo? Que son reacciones que se libera la energía. Van a liberar energía y que se va a almacenar en forma de ATP. Eso es exotérmica o exotérmica. Y estos procesos, estas reacciones son de oxidación. Son oxidaciones. ¿Ya? Estos procesos son oxidaciones. ¿Qué más? Que los procesos los cuales compuestos se tienen siempre los mismos compuestos. Van a obtener dióxido de carbono, ácido pirúvico y etanol. Aquí está el ácido pirúvico. Ya, pero en el ciclo de Krebs también van a obtener lo que es el dióxido de carbono. Y en anaerobio, o sea, es un proceso anaeróbico, van a obtener lo que es el etanol. Ya. Lo importante que tienen que aprender es que vamos a obtener ATP por los 3 ciclos. Ciclo de glicólisis, ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. ATP, ATP y ATP. ¿Qué es el ATP? Reserva energética, reserva de energía, ¿no? Y al día de mañana vamos a continuar lo que es la síntesis de metabolismo de los glúcidos, de los hidratos de carbono, los metabolismos de los lípidos, el metabolismo de las proteínas, ¿no? Que también son procesos de catabolismo, anabolismo, o sea, ¿no? Entonces ya, nos vemos el día de mañana. Espero que lean el libro de Antonio Blanco, que ahí está estos procesos. Y si pueden leer en esta tarde, lean también los anabolismos de
hidratos de carbono, catabolismo de los hidratos de carbono. Un ejemplo de catabolismo de hidratos de carbono es la glucólisis. ¿Sí o no? Sí. La glucosa es un hidrato de carbono y el proceso catabólico es la glucólisis, ¿no? Entonces, ya el día de mañana continuamos. Sé que todo es nuevo para ustedes. Sé que un poco les va a captar, un poco les va a costar a algunos. Lean el libro del doctor Antonio Blanco, Bioquímica, o lean otro libro de bioquímica, igual está estos procesos. Hasta el día de mañana, estudiantes, nos vemos.